Muy buenas tardes a todos y buenos días para los que nos siguen desde Latinoamérica y bienvenidos a este webinar especial acerca de las mejores oportunidades para invertir en emergentes y con foco sobre todo en la región de Latinoamérica, y hablaremos también del Latibex, que es el mercado de acciones latinoamericanas cotizadas en euros. En esta jornada especial contamos con la moderación de Miguel Ángel Sicuendes, socio de Consulá EAF, Jesús González, director del BME Growth y del Latibex, que es el mercado que os comento de acciones latinoamericanas cotizadas en euros, que cada vez se populariza más acá en España. Alejandro Varela, uno de los gestores de fondos especializados en Latinoamérica de Renta 4, el Renta 4 en Latinoamérica. Y contamos en especial en esta ocasión con Humberto Calzada, que es nuestro representante, nuestro economista jefe en toda Latinoamérica y que nos sigue desde México y es especialista en la región. Buenas tardes a todos, buenos días Humberto, y os dejo con Miguel Ángel para que haga la presentación de la jornada. Pues nada, muchas gracias Luis Ángel, y un año más, un trimestre, un semestre más, estamos repasando el mercado de emergentes, el mercado latinoamericano y en concreto el mercado Latibex. Vamos a empezar con una presentación de Jesús González Nieto y bueno, pues él nos va a comentar en qué consiste este mercado y va a entrar en ciertos detalles que yo creo que son muy interesantes. Con lo cual, Jesús, te doy paso y adelante. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, y buenas tardes a todos. Y efectivamente me voy a apoyar muy brevemente para dar unas pocas pinceladas sobre qué es esto del Latibex, que su propio nombre ya identifica una bolsa de valores latinoamericanos en euros. Es un mercado autorizado por el gobierno, es un mercado bajo la fórmula del Sistema Multilateral de Negociación que gestiona BME, Bolsas y Mercados Españoles. Por lo tanto, tiene la ventaja de que son las mismas estructuras, el mismo sistema de liquidación, el mismo sistema de contratación que el mercado continuo. ¿Qué valores están allí? Pues ahora los vamos a ver. Es un conjunto muy importante de valores, pero con los mismos derechos económicos y políticos que tienen el mercado de origen. La gran diferencia y la gran ventaja es que no hace falta tener una cuenta abierta en pesos mexicanos, otra en Brasil en reales brasileños, otra en Perú en sol. Efectivamente es todo en euros y es la misma cuenta aquí y no se consideran valores internacionales a los efectos de comisiones, de custodia, etcétera, etcétera, sino valores nacionales. ¿De dónde son estos valores? Bueno, pues lo estamos viendo básicamente de México y de Brasil, los dos grandes mercados de la región, pero también tenemos algunos valores más de Argentina y de Perú, y bueno, en algún momento hemos ido teniendo valores de otros países, en Colombia, en Centroamérica, y no descartamos que se vayan incorporando nuevos valores. Por lo demás, todo funciona igual que el mercado español. Por lo tanto, mismo sistema, repito, mismo horario. Bueno, perdón, empezamos un poquito más tarde. Empezamos a las 11 y pico. ¿Qué interesante podemos ver que ha ocurrido muy recientemente en el Latibex? Pues que del grupo de valores brasileños hemos tenido uno más. Se trata de un certificado de depósito emitido por Copel, que ya tenía algunos valores de acciones preferentes, pero que con una muy buena idea ha emitido una especie de units, que así lo llaman, es como un paquete que incorpora 4 acciones preferentes y una opción con voto, una opción ordinaria, de tal manera que si uno compra o vende uno de estos units, adquiere ese pequeño paquete de acciones. Y esto tiene una cotización paralela, como es lógico, a las acciones ordinarias y preferentes, que también se pueden comprar en Latibex, pero la compañía, yo creo que con buen criterio, considera que en el medio y largo plazo esto va a centrar la mayor parte de la liquidez del valor. Con lo cual, bueno, pues bienvenido sea. Seguimos trabajando con otras compañías de Brasil, de México, para que se incorporen en el futuro. Pero fijaos, aquí podemos ver la lista en la siguiente diapo de las mayores empresas cotizadas en la bolsa española, y fijaos cómo de los 20 valores cotizados de mayor capitalización en España, en este momento, al cierre de abril de este año 2021, 6 serían valores de Latibex. El más grande de ellos, Vale. Vale es una compañía minera espectacularmente grande, es el principal productor
de hierro en pellets del mundo. Su valor de mercado sería el tercero, tendría más de 73.000 millones de euros de valor de cotización. Por supuesto, el gran gigante del petróleo en la región, que es Petrobras, que sería como el quinto, con un valor casi de 50.000 millones de euros. América Móvil, que sería el número 8, que es casi, bueno, sin casi, es más grande que Telefónica, es bastante más grande que Telefónica, capitaliza 27.000 millones frente a los 21.000 que capitalizará Telefónica. El Banco Bradesco, que está por debajo de Santander y de BBVA, pero desde luego con un tamaño tremendo también, casi 19.000 millones de euros. Y ya un poco más abajo, el Grupo Electra, compañía mexicana de distribución de electrodomésticos, de menaje del hogar, etcétera. Tremenda, acordaos, es que estamos hablando de mercados que tienen una población espectacular. Brasil, 200 millones, México, 150 millones. Es tremendo. IVA Norte, que es el principal banco mexicano independiente que capitaliza, pues eso, pues casi 14.000 millones. Es decir, estamos hablando de valores que en los mercados de origen, por cierto, son tremendamente líquidos y que, como ahora vamos a explicar, a través de la CIBE se pueden comprar y vender muy fácilmente. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque nosotros hemos organizado que haya lo que denominamos unos especialistas, market makers, creadores de mercado, cuya obligación es dar liquidez en compra y en venta permanentemente en estos valores. Los tres principales son BBVA, Auriga y GPM, y estos tres market makers lo que están haciendo permanentemente es mirar una pantalla con un ojo en España y con el otro ojo mirar la pantalla en Latinoamérica, permitidme esta imagen, de tal manera que todo el rato hay una aproximación, digamos, un arbitraje de los precios de un mercado con otro y cada uno que quiere comprar acciones de estos valores como mínimo. Luego puede haber, por supuesto, más intervinientes. Cuidado, que esto no es un tema exclusivo, no quiero confundir a la audiencia. Pero como mínimo hay una especie de red de seguridad donde al menos va a haber una posición de compra y de venta con unos elementos mínimos que están reglamentados y supervisados por parte de estos tres digamos, market makers o especialistas, ¿vale? Bueno, importante para saber un poco qué está ocurriendo, pues los índices, los indicadores del mercado LATIBEX, ¿no? Que ahí tenemos una asociación con FTSE, con la casa de FTSE Internacional de quizás el más conocido es su índice FTSE 100, el británico, pero tienen índices en todo el mundo. Y hay valores, obviamente, en función de su capitalización y su free float, en tres grandes índices. El All Share, que como su nombre indica son todas las acciones que están en el LATIBEX. El LATIBEX Top, que es solamente los 15 valores más importantes. Y el LATIBEX Brasil, que también se hace referencia a los valores brasileños más importantes del LATIBEX. Tanto el LATIBEX Top como el LATIBEX Brasil puede incluso ser subyacente para productos derivados, para una opción, para un futuro, para un ETF, etcétera, etcétera. Pero el uso más habitual es simplemente, oye, ver cómo se están comportando estos valores en este momento, ¿vale? Yo creo que vamos a tener luego ocasión con Miguel Ángel, con Alejandro, con Humberto, de analizar en detalle cómo va cada uno. Yo solamente pongo delante lo que supongo que muchos de ustedes, si están interesados en la región, ya saben que es el gran batacazo que sufrió Latinoamérica el año pasado. En el año 2020 el retroceso fue de un 19%, aunque a mitad de año bajaba bastante más. Luego se recuperó, como seguramente sabrán, en los últimos compases del año, una parte de esto. Sin embargo, claro, ese rebote se ha extendido en el año 21, en el año en curso, y hasta abril pues ha recuperado pues del orden de un 9,5%. Los protagonistas, Electrobras, América Móvil, Electra, Banorte, estos son los valores que han pesado más en esa recuperación. Y si nos vamos al índice Brasil, en el LATIBEX Brasil, donde están, como digo, los principales valores brasileños, pues ahí naturalmente Petrobras, Vale, Bradesco, Gerdau son los que más pesan, CEMIC también, y lo mismo, el año pasado ocurrió, bueno, ese descalabro tremendo, pero hoy este año pues recuperamos casi ya un 18% y luego tendremos ocasión de ver
en qué valores estamos. Es evidente que en general en América Latina hay que estar muy encima, hay que tener buenos asesores como los que hoy tenemos con nosotros. Nosotros facilitamos muchísima información de todas las compañías a través de la página web de Latibes, latibes.com. Y yo les recomiendo que la consulten porque está la información oficial de todos los valores, sus operaciones financieras, sus hechos relevantes. Hay mucha información incluso de análisis facilitada por casas de bolsa. En fin, en definitiva, es un buen mapa, una buena guía para ver qué está ocurriendo en la región. En todo caso, yo creo que es importante y les invito a ello, que sigan estos seminarios. Nosotros solemos hacer varios cada año, la colaboración de Rankia, con la participación y la moderación de Miguel Ángel Cigüéndez y otros expertos en la región. Y luego hacemos, algunos de ustedes seguro que lo han seguido, en nuestro foro Latibex, todos los años, al final del año, en el mes de noviembre, donde reunimos, bueno, pues fíjense, el año pasado, más de 60 compañías de la región, más de 300 profesionales, inversores, intermediarios, reuniéndose con las compañías, con paneles abiertos, públicos, con presentaciones. En fin, yo creo que es un punto extraordinariamente interesante de información para todo aquel que quiere seguir la región. Pero, entre tanto, pues hay que ir, como digo, echándole un ojo permanentemente, y para eso pues llevamos a cabo este tipo de reuniones que a nosotros la verdad es que nos satisface muchísimo y que nos ponemos a disposición de todos para lo que podamos ayudar. Y muchas gracias, Miguel Ángel. No quiero gastar más tiempo del resto de los ponentes. Por toda la información que nos has dado de Latinoamérica y en concreto de Latibes, y que bueno, ahora vamos a profundizar el resto de los ponentes. Y ahora, bueno, pues nos va a detallar en concreto Alejandro Varela cómo ve el mercado y, bueno, cuáles son las posiciones que tienen en el fondo que él gestiona. Bueno, y que, por cierto, felicitarte porque desde la última reunión que tuvimos, pues, oye, quien invirtió ahí lleva unas revalorizaciones espectaculares. La verdad es que sí, ya a finales del año pasado ya decíamos, creemos que la TAM se había quedado rezagado. Y efectivamente así había sido y bueno, estamos empezando a ver ese proceso un poco de catch-up, ese alcance que estamos viendo con otros mercados que ahora ya se han parado y sin embargo Latinoamérica sigue con un tono pues bastante razonable, ¿no? Hemos estado hablando de Brasil la verdad es que lo está haciendo francamente bien este año, hemos tenido un mercado como el peruano que también ha hecho bien. Entonces, bueno, yo quiero poner un poco el foco efectivamente en que creo que Latinoamérica sigue siendo una oportunidad interesante y sigue siendo una oportunidad por esas 6 razones que pongo ahí en pantalla, ¿no? Primero, porque claramente estamos en un proceso de recuperación de la economía mundial liderada fundamentalmente por China y por Estados Unidos, que son 2 economías importantísimas que ejercen un efecto arrastre muy notable y que están creciendo a ritmos del 6,5%, ¿no? A pocos se nos escapa ya que vamos a salir de la pandemia. Está siendo un proceso lento, está siendo un proceso irregular, pero estamos saliendo con mucha determinación porque la vacuna está ahí, estamos viendo que está teniendo efecto en aquellos países donde se está vacunando a un ritmo muy alto, se está viendo rápidamente el beneficio en términos de vidas que se salvan y de economía que sigue funcionando y ineludiblemente vamos a seguir un poco a la estela de este crecimiento, ¿no? Por otro lado, ya digamos hemos dejado atrás esos episodios de guerra comercial que tanto daño han hecho a Latinoamérica durante los últimos 5 años, esos tiras y aflojas, ¿no? Entre China y Estados Unidos, ahora todo eso ha quedado en un segundo plano y estamos todos centrados en recuperar la economía. Por otra parte, vamos hacia un mundo donde las condiciones financieras globales siguen siendo muy favorables y parece que son permanentes, ¿no? Permanentes porque estamos en una situación muy singular en términos de política monetaria, en términos de endeudamiento y pensamos que los tipos bajos van a perdurar con ese objetivo de un poco reforzar la recuperación económica. Por otra parte, ya estamos observando, quizá una de las notas más relevantes o más significativas de este 2021 es el comportamiento espectacular
de los mercados de materias primas a los que, Latinoamérica le afecta muy especialmente, ¿no? Este comportamiento. Por lo tanto, yo creo que es una buena noticia que estemos viendo que uno de los drivers fundamentales de la región esté teniendo este comportamiento tan brillantísimo. Y luego me gustaría también resaltar un par de cosas, quizá algo menores, pero bueno, una también bastante importante, que es el proceso al que estamos asistiendo de cierta debilidad del dólar, ¿no? De la divisa dólar. Esta debilidad está propiciando, por un lado, ese refuerzo en los precios de las materias primas y, por otro lado, digamos, cierto alivio en las economías, en el endeudamiento, ¿no? De algunas de las economías de América Latina. Por lo tanto, es una buena noticia que el dólar, a pesar del enorme ritmo que lleva la economía americana, pues esté en un entorno pues bastante de baja volatilidad y de cierta depreciación. Y por último, cito ahí que son importantes los apoyos, ¿no? De organismos multilaterales. Es verdad que puntualmente la región puede necesitar de algún tipo de ayuda y sabemos que los organismos multilaterales están muy comprometidos con la región y pensamos que a pesar de que la pandemia ha pegado muy duro en la región, pues vamos a salir de forma temprana, ¿no? Ahí tenéis un poco cuál ha sido, digamos, el impacto, ¿no? El impacto que ha tenido la pandemia en la región latinoamericana y de la que ya estamos viendo, pues que los procesos de vacunación podrían empezar a ayudar a salir pues un poco reforzados, ¿no? Tenemos el caso paradigmático de Chile, que ha sido en un determinado momento, en el mes de abril, ha sido probablemente el país que más rápido está vacunando a la población, ¿no? Uno de los que más rápido, ¿no? Después de Estados Unidos e Israel, Chile es uno de los países que se está destacando por tener una gran determinación a la hora de vacunar. Bueno, las previsiones para 2021 en la región latinoamericana son buenas. Hemos visto cómo después de un periodo de destrucción de Producto Interior Bruto, el crecimiento está volviendo y pensamos que estos crecimientos se pueden revisar al alza. Muy recientemente, en las previsiones de la OCDE, pues estamos viendo cómo hay crecimientos previstos en el área pues para 2021 en torno al 4%, probablemente cercanos al 5%. Yo creo que esto va a ser la nota dominante y que probablemente pues la renta variable va a seguir un poco la estela de estas previsiones. Como decía, tenemos los apoyos, ¿no? Que vienen desde el punto de vista de los bancos centrales, que han demostrado pues también una gran flexibilidad, una gran determinación a la hora de implementar estímulos a los que la región latinoamericana no estaba acostumbrada, ¿no? Porque sí que es verdad que venimos de una política de tipos ceros y de, digamos, estímulos no convencionales, tanto en Estados Unidos como en el área euro, incluso en Reino Unido y en otras regiones del mundo, ¿no? Japón probablemente pues, sea uno de los pioneros, ¿no? En implementar este tipo de políticas, pero no sabíamos muy bien qué efecto iba a tener en la economía latinoamericana pues el hecho de que se implementasen estímulos que nunca antes en la historia habían tenido este tamaño y, por supuesto, que nunca habían llegado a estas cotas, ¿no? De tipos de interés. Entonces, prácticamente todos los bancos centrales han tenido un compromiso muy importante con la crisis, con el crecimiento y bueno, hemos visto pues cómo se han bajado los tipos de interés de manera muy importante, incluso México, ¿no? Que tenía ciertos problemas por esos niveles de inflación tan altos, ¿no? Que ha generado quizá la depreciación de su moneda, pues ha terminado por acometer un proceso de fuerte bajada de tipos de interés y esto pues está dando sus frutos, ¿no? Está dando sus frutos y ya estamos viendo incluso que algunos países están intentando revertir el proceso, como puede ser Brasil. Yo creo que en el momento en que los tipos de interés comiencen ligeramente a subir va a ser una muy buena señal para el inversor. Esto va a significar que el crecimiento está llegando a la economía, que la inflación está volviendo a aparecer y probablemente esto va a permitir que las divisas, que son las que probablemente más han pesado en el comportamiento de la región en el año 2020, pues empiecen a coger algo de fuerza, ¿no? La verdad es que es muy importante cuando invertimos en América Latina pensar en la estabilidad de su mercado de cambio sin ver cómo va a impactar el comportamiento de la divisa en nuestra inversión.
Y la verdad es que el año pasado fue una de las grandes rémoras para la inversión, ¿no? El comportamiento de las divisas latinoamericanas. Ahí tenéis en el cuadro de arriba, en la parte de la izquierda, la depreciación que desde que se desató la crisis del COVID, allá por finales de febrero de 2020, hasta el momento actual, la depreciación de las divisas de la región sudamericana pues ha sido muy importante, ¿no? Desde peso mexicano un 16%, peso colombiano un 20%, sol peruano un 21%, real brasileño, una de las divisas que más se ha depreciado, también un 25,7%, ¿no? Por lo tanto, esto ha hecho mucho daño al resultado final de la inversión, siempre visto desde el punto de vista de un inversor europeo, no tanto desde un inversor local, pero sí desde el punto de vista de un inversor europeo, y pensamos que en el momento que los tipos de interés se estabilicen e incluso empiecen a subir un poco, pues podemos ver cómo las divisas sudamericanas empiezan a ganar atractivo, ¿no? Y es un proceso que se va a retroalimentar con el propio crecimiento, ¿no? Que vamos a ir viendo durante los próximos trimestres. Bueno, ahí tenéis un poco en un flash cuatro componentes, ¿no? De los mercados de materias primas, de los más importantes en estos momentos, porque son materias primas industriales, ¿no? Tan necesarias para acometer todos los cambios tecnológicos que van a venir, todos los retos industriales a los que nos vamos a enfrentar en los próximos trimestres, en los próximos años. Y veis cómo tanto cobre como hierro, por ejemplo, han superado más que con creces los niveles que tenían en el año 2020, antes de la crisis del COVID. El aluminio y el acero también están disparados. Bueno, podríamos generalizar prácticamente todas las materias primas, o alguna muy particular, están volando, literalmente volando, ¿no? Y esto es muy bueno para la región sudamericana, cuyos ingresos fiscales en gran medida dependen del comportamiento de las ventas de materias primas y de los precios de las materias primas. Nosotros nos gusta ver visualmente cuál es la correlación que hay entre lo que hacen los precios de las acciones de la región sudamericana y lo que hace, digamos, un índice agregado, como puede ser este que os muestro en pantalla, el índice del Commodity Research Bureau, y veis cómo la correlación viene siendo bastante perfecta y justo en el año 2021 se abre una brecha muy importante entre lo que hace el comportamiento de las materias primas y dónde se quedan, ¿no? El comportamiento de los índices de valores, ¿no? Se queda ahí bastante abajo. Nosotros pensamos que esa brecha va a tender a cerrarse y seguramente va a ser con un crecimiento bastante rápido, yo creo, de la renta variable sudamericana. Bueno, visualmente, como explicaba Jesús hace unos momentos, efectivamente el comportamiento de los mercados locales no ha sido malo, en términos de su moneda local, y ha sido peor, como explicaba yo hace un momento, en términos de divisas, ¿no? De cómo afecta la divisa al resultado. Aquí visualmente se ve muy claro, ¿no? Estos mercados han quedado rezagados, prácticamente todos, con la única excepción un poco del mercado mexicano, pero el resto de mercados yo considero que en términos de valoración todavía tienen mucho que decir en este año 2021 y creo que ese proceso de recuperación acompañado de la economía se va a producir y de alguna manera está suavemente en marcha y creo que todavía le queda cierto potencial. Bueno, a mí me gustaría hablar de dos valores muy concretos de la TIBEX que yo considero que actualmente son una clarísima oportunidad, ¿no? Ya se han citado aquí, son dos valores muy importantes de la bolsa brasileña. Uno de ellos es Petrobras, creo que es bastante conocido por todos. Petrobras ha sido un valor que muy recientemente se ha visto afectado por noticias que poco o nada tienen que ver con la evolución real de su negocio. En fin, rumores de intervencionismo, cambios en la cúpula de la dirección. La realidad de las cosas es que al final lo que hacen los títulos de renta variable es seguir el camino que siguen los beneficios, ¿no? Y esto es muy importante no perderlo de vista, porque si hay algo de lo que dependen los beneficios de Petrobras, pues es de la cantidad de producción y de los precios del petróleo, ¿no? Y esto no hay que perderlo de vista. Entonces, tenemos ahí una compañía que está cotizando a múltiplos precio-beneficio de 6 veces,
con un free cash flow yield de 18%, con un ROE también por encima del 15%, es decir, una compañía que por fundamentales está clarísimamente atractiva, ¿eh? Fijaros ahí en la gráfica cómo lo pongo acompañado de un oscilador. Luego seguro que Miguel Ángel va a hacer hincapié nuevamente en la compañía y cómo analiza él técnicamente esta compañía, pero para mí es una compañía que ahora mismo tiene un gran potencial, un gran potencial. Por lo tanto, visto cuál es el movimiento de los flujos ahora mismo en los mercados de hidrocarburos, que es verdad que es un sector que el año pasado se vio muy penalizado, primero por los movimientos en los precios, segundo por todo el ruido que hay en relación a, bueno, a todas las compañías, digamos, relacionadas con los hidrocarburos, ¿no? Por todo el tema de medioambiental, etcétera. Pero sabemos que los hidrocarburos van a perdurar durante los próximos años, es decir, los hidrocarburos no es algo que pueda desaparecer de buenas a primeras, sino que es un componente del mix energético que va a ser necesario incluso para digamos, para acercarnos a esos objetivos, ¿no?, de reducción de emisiones que tenemos marcados pues para 2030 y para 2050. Por lo tanto, bueno, no hay que tener miedo para invertir todavía en este tipo de compañías, una compañía que está a precios muy, muy atractivos y con una rentabilidad de su negocio pues verdaderamente amplia, ¿no? Otro valor de la TIBEX que a mí me gustaría comentar es la compañía energética Minas de Gerais, ¿no? Una de las principales utilities del mercado brasileño, ¿no?, que genera, transporta y distribuye electricidad, sobre todo en el estado brasileño de Minas de Gerais, pero no solo en el estado brasileño de Minas de Gerais, y que está cotizando a un nivel de PER de 7,6 veces, con un free cash flow yield del 6% y con una rentabilidad por dividendo del 5,5%, ¿no? Es otra compañía que yo la veo francamente atractiva. Todas las compañías utilities brasileñas están muy comprometidas con todo el aspecto medioambiental, se está haciendo una generación cada vez más renovable de la energía y me consta que van a recibir un impulso muy importante, ¿no?, por parte de los inversores durante los próximos años. Y ahí os pongo el gráfico también visualmente, una compañía que está muy atractiva, que estuvo en el año 2019 cotizando a 3, ¿vale?, y que ahora mismo está a 1,97, una compañía que podemos comprar en el mercado de la TIBEX, una compañía que tiene no solo muchos recorridos, sino también una atractiva rentabilidad por dividendo, ¿no? Y estos son mis dos valores que yo, bueno, por centrar un poco el tiro, sé que hay muchos más valores que pueden estar atractivos en la región. Yo quería centrarme en estos dos, que los veo como oportunidades a largo plazo muy, muy claras, ¿no? Y luego, bueno, pues ofrecerles también, ¿no?, la posibilidad de acercarles bueno, pues al Fondo Renta 4 Latinoamérica, que es un fondo muy diversificado, que es verdad que utiliza dos pilares muy importantes, que son la inversión en Brasil y en México, no exclusivamente, tenemos también un nivel importante de inversión en Colombia, tenemos algo en Chile también, tenemos algo más testimonial ahora mismo en Perú. Perú es una región que está pasando, bueno, pues yo creo que por unas circunstancias políticas muy singulares. Ha habido, bueno, pues cierta tensión, ¿no?, también social. Hemos visto cambios políticos muy frenéticos durante los últimos trimestres. Estamos pendientes de una resolución muy importante de unas elecciones presidenciales que probablemente vayan a marcar el futuro de Perú para los próximos años. Y bueno, el Fondo Renta 4 Latinoamérica invierte, ¿no?, en toda esta región, que tiene un gran potencial. Lógicamente es un fondo para inversores, digamos, tolerantes al riesgo, que deben ser conscientes de que aquí hay que invertir con un objetivo de 4 o 5 años como mínimo recomendable, ¿vale? Y es un fondo que especialmente invierte en compañías grandes, aunque no exclusivamente, ¿vale? Ahí tenéis un poco el comportamiento de Renta 4 Latinoamérica durante los últimos 5 años. Es un fondo, como digo, muy diversificado, tenemos más de 25 posiciones. Le sacamos a nuestro benchmark pues más de un 40%, hemos sacado un 8 y pico % anualizado durante los últimos 5 años. Estamos rankeados como el segundo mejor fondo de 27 fondos a 5 años vista en la categoría de renta variable latinoamericana.
Y como digo, bueno, somos un fondo que nos gusta ir lentos pero seguros, invirtiendo en muy buenas compañías, invirtiendo diversificadamente y sobre todo con la mirada puesta en el largo plazo para poder sacarle todo ese rendimiento, ¿no? que se le puede sacar a la renta variable latinoamericana. Y por mi parte, pues nada más. Os dejo con el resto de ponentes, os doy las gracias y quedo a vuestra disposición para el turno de preguntas. Pues muchas gracias, Alejandro, por bueno, las recomendaciones que nos has dado y que bueno, luego yo continuaré opinando sobre estos valores que comentabas. Y ahora le paso la palabra a Humberto Calzada Díez, que es economista jefe de Rankia en Latinoamérica y que nos va a hablar desde México de su punto de vista. Humberto, ¿estás por ahí? Sí, adelante. Perfecto, pues ya estás en directo. Muy bien, pues vamos a dar un poquito la perspectiva del caso de México, un contexto general de lo que ha pasado en la economía y los mercados principalmente. Bueno, desde el 2019 ya comenzamos un periodo recesivo en el caso de la economía mexicana. Un acontecimiento que se dio en el 2018, que fue la cancelación de un proyecto que había captado la atención de muchos inversionistas a nivel internacional, que fue la construcción de un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, en el Estado de México, la ciudad de Texcoco. Bueno, este fue como un catalizador para lo que venía la economía mexicana. Sin embargo, después del actual mandatario, cuando es elegido, decide hacer una consulta para cancelar este proyecto. ¿Por qué? Desde nuestro punto de vista es un parteaguas para lo que fue el rumbo de la economía y los mercados, porque esta decisión causó incertidumbre entre los inversores nacionales e internacionales. Desde ahí comenzamos a ver un declive, tanto en la economía ya comenzamos a ver un periodo recesivo por también algunas medidas de política económica que se tomaron, una medida de austeridad fiscal, austeridad en el gasto, acompañado de esta incertidumbre que causó la cancelación del aeropuerto, más otras medidas donde amagaban a aumentar las comisiones bancarias y algunos cambios estructurales. Iniciamos un declive a partir de junio del 2017, llegó a 51.840 puntos la Bolsa Mexicana de Valores, el IPC. Después vimos una fuerte caída por el tema de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, ese acontecimiento que impactó a los mercados a nivel internacional. Después vimos una recuperación en todos los mercados prácticamente a nivel internacional. Sin embargo, seguimos viendo una bolsa mexicana estancada, pero ya desde nuestro punto de vista por factores internos que se agudizó con la caída fuerte que tuvieron todos los mercados a nivel internacional por el COVID en el febrero del año pasado. Bueno, de ahí, ¿cuál es el contexto actual? Vivimos una caída el año pasado de la economía del 8.5%, la más grande después de la Gran Depresión, pero después vimos una recuperación tanto en la economía como en el mercado accionario mexicano. Desde la caída de febrero llevamos un 40% de recuperación en el índice. ¿Por qué se dio esto? Y básicamente atribuimos a la recuperación en Estados Unidos, esta reapertura comercial que se dio parcialmente en México, pero principalmente el catalizador fue factores externos. Vimos una recuperación en el year to date, una subida ya del 10% en el principal índice de referencia. Cabe destacar que en el primer trimestre de este año hubo resultados positivos y sorpresivos para las empresas en México. La utilidad neta del componente del IPC fue prácticamente más de 90 mil millones de dólares contra una pérdida del año pasado en el mismo periodo de aproximadamente 3 mil millones de dólares. Como les digo, desde nuestra perspectiva, esta recuperación se dio básicamente por toda la subida que tuvo la economía estadounidense y algunas empresas se apoyaron de esto. ¿Cuál es la ventaja?
que tenemos una estrecha relación comercial, hay un tratado entre México y Estados Unidos, y definitivamente esta recuperación en Estados Unidos favoreció a estas empresas mexicanas. Todavía creemos que hay un sesgo importante de crecimiento, si tomamos en cuenta que hay una perspectiva positiva hacia lo que viene del año, porque tenemos una base comparativa bastante baja por el cierre comercial que se dio, o el cierre de la economía que se dio el año pasado. Tenemos que todavía hay oportunidad. Los principales drivers o catalizadores, primero han sido el proceso de vacunas que ya está dando en México, ¿no? Ya esta evolución en el tema sanitario es favorable, y factores externos, principalmente a nivel internacional, es lo que estaría alimentando este escenario optimista para la economía mexicana. ¿Cómo vemos el mercado accionario? Bueno, creo que todavía tenemos oportunidad, o todavía hay un sesgo al alza. Podríamos detectar oportunidades, sobre todo en sectores como el consumo, el sector de bebidas, y algunos sectores también que podrían presentar oportunidades son las aerolíneas. Después de este cierre que se dio en el sector turismo el año pasado, en los aeropuertos, podría haber esta nueva reapertura, generar oportunidades en empresas como Volaris, por ejemplo, y principalmente también podríamos detectar alguna oportunidad en emisoras como Cemex, porque el plan de infraestructura de Joe Biden, este plan ambicioso de cercano a $3 billones para reactivar o impulsar la infraestructura en Estados Unidos, favorecería a empresas mexicanas, primero por el tratado que se tiene y por el sector. Entonces, Cemex, por ejemplo, tuvo una recuperación prácticamente del 300%. Esta expectativa del plan de infraestructura ha favorecido a estas empresas, y si este plan continúa y prospera, podríamos ver oportunidades en esas emisoras. Vemos valuaciones interesantes en algunas empresas como Bimbo, Walmart, Gruma del lado de alimentos, Pensa por el lado de esta empresa de estas empresas de bebidas. Entonces, técnicamente también podemos ver o vemos valoraciones atractivas de entrada a estas empresas. ¿De qué va a depender que sigamos viendo esta recuperación o sigamos viendo una bolsa mexicana en terreno positivo? Primera, del entorno internacional. Vamos a ver cómo evoluciona la economía estadounidense, que esta recuperación que tuvo, desde nuestra visión, creemos que se dio por ese fuerte estímulo. Vamos a ver hasta dónde es real esa recuperación. Algunos analistas asumen que va a haber una expansión económica hacia el siguiente año. Tenemos nuestras reservas, porque ¿qué vemos del lado de los riesgos? Del lado de los riesgos vemos el tema de inflación. Hoy en Estados Unidos se presentó un 4.2% en inflación. Esto podría dar paso a que la Reserva Federal, hace rato comentaban, y coincido con los colegas, que los bancos centrales podrían seguir siendo complacientes en el tema de estímulos. Sin embargo, si se le sale de control el tema de la inflación, una presión inflacionaria fuerte, podríamos ver nuevamente a los bancos centrales, principalmente la Reserva Federal, a tomar una postura más cauta, una postura más dura, más restrictiva. Hoy los mercados en Estados Unidos ajustando el Standard & Poor's más del 1%, y yo creo que es el principal riesgo, aunado en el caso de México, a que tenemos este año un evento muy relevante, que son las elecciones intermedias en junio, donde se van a decidir gran parte de las gubernaturas en México, algunos curules en el Congreso, y si se mantiene con fuerza el partido que actualmente nos gobierna en el país, podríamos ver un escenario de incertidumbre. ¿Por qué? Porque al final fue el partido que canceló el aeropuerto, que está en una postura un poco, desde el punto de vista centralizada. Hay proyectos que está planeando el actual gobierno que no son del apetito del mercado, como la construcción de del Tren Maya, una refinería en el sur del país,
que no terminan por convencer a los mercados. Hemos visto una fuerte salida de capitales, sin embargo, si vemos un equilibrio en el Congreso, vemos a la contraparte poder adquirir mayor poder y generar realmente un contrapeso, esto podría causar de alguna manera mayor certidumbre en los inversionistas. Podemos ver un retorno de capitales y en el caso de las emisoras en México, esto puede impulsar, aunado a una recuperación económica sostenida, a que alcance nuevamente los 51,000 puntos. Ahí hay una resistencia importante, niveles de 50,000 unidades para el caso del IPC, pero si vemos vemos catalizadores o drivers fuertes, sobre todo el tema electoral, el tema de la evolución de la vacuna, el tema sanitario, y aunado a un entorno internacional donde veamos que continúen este camino de recuperación las economías, sí podremos alcanzar nuevamente esos máximos históricos y en un escenario positivo superarlos y ya ir en camino de los 52,000 puntos. Ese es un escenario positivo, pero reitero, esos son los riesgos que tenemos. El caso, otro riesgo desde nuestro punto de vista es la sobrevaloración que hay actualmente en el mercado, en los mercados principalmente en Norteamérica, en Estados Unidos, pero sí, insisto que si continuamos con esta estabilidad en el crecimiento, menor exposición al tema sanitario, sí definitivamente podremos ver un escenario optimista o positivo este año. Sin embargo, de largo plazo consideramos que el mercado mexicano sigue siendo atractivo por su característica de nación emergente y definitivamente sí podemos considerar al menos de largo plazo tomar posiciones en algunas emisoras que hemos comentado anteriormente. Ese es nuestro comentario, Luis. Pues muchas gracias, Humberto. Y ahora pues voy a comentar lo que pienso sobre la situación del mercado. Vamos a poner aquí, en un momento, estamos aquí con... Bueno, voy a empezar por, por contar la situación que tenemos ahora mismo en tiempo real. En tiempo real, ya saben el adagio americano que dice "sell in May and go away", que viene a significar vende en mayo, márchate de la bolsa y vuelve a finales de octubre para coger la subida de noviembre. Bueno, ¿se va a dar este mayo? Pues pudiera ser porque encajan muchos factores. Lo que pasa es que posiblemente al Latibes el enfoque sea diferente. Pero aquí lo que estamos viendo es que hemos empezado una cierta corrección. Hoy ha habido un dato de inflación no muy positivo. Hemos visto que la rentabilidad del bono a 10 años americano ha aumentado y, bueno, ya han empezado las correcciones, tanto aquí como en general. Bueno, vemos que ayer hubo una caída relevante en los índices europeos y, bueno, han tenido un pequeño rebote, pero no un rebote muy relevante. El IBEX 35 está en otra guerra, ha subido porque aquí tiene una ponderación muy importante en los bancos y estamos viendo que el bono alemán está pasando de rentabilidades negativas a ser menos negativas. Es decir, le hemos visto que hoy tiene en concreto una rentabilidad, el bono alemán está en un menos 0,12, pero es que estábamos en un menos 0,60 y tantos y hemos llegado a estar por encima del menos 0,80, con lo cual casi estamos empezando a estar en positivo y eso pues al IBEX le afecta de una forma bastante relevante. Entonces, a mí me gusta ir de lo general a lo concreto y aquí en la pantalla tienen el índice del SP500, pero ya en grande. Bueno, la corrección ha empezado, una cierta corrección, ya veremos, porque hasta que no nos acerquemos a la media de 200, yo voy a hablar de análisis técnico, que es lo que me toca hoy, porque de análisis fundamental pues ya han hablado mis compañeros, ¿no? Entonces, puede que se inicie esta corrección, la hemos visto en el SP500, si nos vamos al Eurostock 50, por ir, como decía, de lo general a lo concreto, parece que hemos hecho un cierto techo. Si rompemos zonas de soporte que todavía no las hemos roto, porque hay cierto flujo de dinero que está viniendo, en concreto, del continente americano, de Norteamérica, Estados Unidos,
hacia Europa. Parece que, oye, nosotros estamos más retrasados que la subida que han tenido ellos allí y, bueno, pues pudiera venir este flujo y nosotros tener una corrección menor. Esa misma corrección ya la hemos visto en el Nasdaq y demás. Bien, una cosa sí les digo, veo que veo ya ciertas preguntas en el chat. Les animo a que, bueno, que si quieren preguntarnos es el momento de empezar a hacerlo. Nos han saludado desde Colombia, México, diferentes sitios, Barcelona. Bueno, pues si quieren mandarnos alguna pregunta, aprovechen y nos la mandan y luego se las vamos contestando. Yo continúo con lo que iba contando. Fíjense, este es el índice Latibes, que es el índice latinoamericano en euros. Podemos comprobar en concreto que, bueno, pues ha tenido una subida bastante curiosa, después de, lógicamente, la corrección que tuvo previa, y aquí es fundamental la valoración de las divisas, es decir, este índice sube si las divisas locales suben. Y las divisas locales se han dado un golpe bastante relevante, como vamos a ver con el peso mexicano y con el real brasileño. Con todo y con eso, como los valores han subido en los mercados originales, han compensado en parte cierta pérdida. Pero cuando veamos las divisas, nos vamos a dar cuenta la caída espectacular. Fíjense, si nos vamos, lo tengo puesto a la inversa. Este es el euro real brasileño. Si yo lo pusiera como es lo correcto verlo, y le doy a aplicar, bueno, pues fíjense la subida espectacular que ha tenido el euro. Es que simplemente no tiene nombre, no tiene ni nombre ni sentido la subida que ha tenido. Entonces como lo que nos interesa aquí en el Latibes es lo contrario, por eso le doy la escala inversa. Entonces, yo pienso... a mí me gusta bastante, desde luego, el mercado brasileño y lo que veo en concreto es que el real pudiera estar haciendo suelo. Y fíjense, puede subir simplemente, si alguien compra en el Latibes y compra estos valores, es tan importante que suba el valor, pero como que suba la divisa, que suba el real. Y como el real está en zona de suelo, está haciendo un hombro, cabeza, hombro invertido, ha roto la media de 200. Yo, personalmente, y en las inversiones, por ejemplo, en una SICAP que tenemos, Eurohispana Opciones SICAP, pues tenemos comprado Petrobras, tenemos comprado CEMIC, que, bueno, desde el punto de vista técnico no está muy bien, pero desde el fundamental me ha gustado mucho que Alejandro la aconsejara porque tiene muy buen ojo. Y Bradesco también tenemos. Y, bueno, pues en general estamos invertidos en parte en el Latibes y nos gusta y creemos que tiene recorrido tanto por los valores como, ya veremos, y como la posibilidad de que la divisa, es que ustedes imagínense, si la divisa pasa de donde está aquí, de esta zona de 6 a los entornos de 2,5, bueno, sería una subida simplemente espectacular. Recuerden que está invertida la escala. Si nos vamos al peso mexicano, bueno, pues aquí tengo la escala normal. Hubo una gran subida del euro con el tema de la pandemia y, bueno, pues ahora digamos que estamos en el 50% de Fibonacci más o menos y yo creo que se va a mantener en esos entornos. Aquí sí que no vemos en concreto en México grandes revalorizaciones con la moneda. Bien. Ya viéndonos a los índices originales, el Bovespa, bueno, pues fíjense, el Bovespa en moneda local está en zona de máximos históricos, que no está en euros, por supuesto que no, pero tras una caída monumental de la zona de 12.000 a prácticamente 6.000, o sea, no, de la zona de 12.000, no, de la zona de 120.000, pues llegó a caer a estos entornos de, fíjense, a ver un momento, de 67.000. Esos entornos, o sea, una caída brutal que la han recuperado en la divisa local, es decir, en el real. Bolsa mexicana, pues la bolsa mexicana no ha recuperado en moneda local todavía sus máximos históricos, pero ha tenido una recuperación, como nos comentaba Humberto, realmente espectacular. Y
para finalizar ya con índices, y que lo he mencionado anterior, y ya entramos en valores, concretando, pues fíjese, este es nuestro IBEX 35, que si claro, si le añadiéramos los dividendos, pues estaría en los entornos donde estaba en la pandemia. Pero el índice, el IBEX 35, resta los dividendos. No es como el DAX, que lo suma, el DAX alemán. Entonces, nosotros estamos subiendo, aunque otros índices no lo están haciendo en Europa, entre otras cosas porque tenemos muchos bancos. Y, oye, le viene muy bien a los bancos que, digamos, que el bono alemán y en general, no solo el bono alemán, sino los bonos estén subiendo su rentabilidad. Entonces, ¿cómo vemos los valores y cómo estamos posicionados? Bueno, aquí tienen Alfa, que es una empresa mexicana que nos gusta y estamos comprados en ella, pensamos que está alcista y que ha iniciado un tramo alcista que pudiera continuar, con lo cual digamos que nos gusta. América Móvil, pues pensamos exactamente lo mismo, es un valor que nos gusta, creemos que está haciendo un inicio de un movimiento en concreto al alza. Lo tenemos nosotros cuando está en verde en los valores, significa que nuestro sistema nos ha dado señal de compra en el medio plazo. Así es como está en concreto en América Móvil, nos gusta, ha habido cierto volumen aquí en el mercado latinoamericano y mantenemos posiciones. Bradesco, pues también, y sobre todo porque está iniciando después de un movimiento, si desde luego rompiera al alza la zona de 4,34, estamos hablando en euros, creo que podría tener un recorrido al alza bastante relevante. Nosotros ya estamos comprados en el valor. O sea, así lo declaramos. Bradespar, pues nos gusta mucho y está alcista y estaríamos comprados, tanto en las preferentes como en las ordinarias. Braskem y Eneaden tiene muy buena pinta y ya no digo nada, es que estos valores los han castigado muchísimo y este en concreto, Braskem, está en los entornos de 8, pero estuvo en la zona de 13. O sea, ¿por qué no va a volver donde estaban? Bueno, pues no tiene por qué no ocurrir. CEMIG, pues efectivamente CEMIG, digamos, nosotros estamos comprados en CEMIG, desde el punto de vista técnico es posible que se nos acerque a la zona de 1,76 donde está la recta de aceleración alcista, pero nosotros mantenemos posiciones en CEMIG. Y acumularíamos si rompe. Copel está en una zona de cierta lateralidad. Electrobras, compraos, nos gusta, mantendríamos tanto en las ordinarias como en las preferentes. Gerdau, bueno, pues para qué vamos a decir, ha tenido una revalorización, simplemente miren ustedes el gráfico, es simplemente espectacular, pero aunque sea espectacular está en 5,80, es un valor que viene de 15. O sea que la revalorización que pueden tener estos valores es simplemente con que suba la divisa, que yo creo que con la situación de deuda que tiene en concreto Brasil y con lo que nos ha estado contando Alejandro, las posibilidades de que esto ocurra pues son amplias. Grupo Electra, pues también estamos alcista y mantenemos posiciones. La verdad es que esto no tiene nada que ver con lo que contamos en la última reunión, donde animábamos a comprar y donde quien ha estado, desde luego, le ha ganado mucho dinero. Y puede seguir ganándole, sin ninguna duda, desde mi punto de vista. Entonces, decíamos que en Electra mantendríamos posiciones, Banorte también estamos comprados y alcista, Petrobras nos gusta, estamos comprados y además hoy ha generado ya señal de compra clara. Ha roto la media de 200 al alza, bueno, ya la rompió hace unos días y hoy pues ya digamos que se nos ha puesto alcista, con lo cual creemos que Petrobras, que por ciertas razones que ahora no vienen al caso y que ha comentado a grandes rasgos Alejandro, bueno, pues tuvo una corrección espectacular. Bueno, pues esa corrección espectacular claramente fue una gran oportunidad de compra. Y ahí entramos y estamos muy contentos de que esté subiendo y que se vaya para arriba. Televisión Azteca, que hacen muchas telenovelas, pues también alcista y estamos comprados en ellas. Usiminas, pues clarísimamente alcista. Claro, estos valores han tenido unas revalorizaciones simplemente con la situación, bueno, son empresas cíclicas.
y, oye, pues es como, en concreto, Vale, pues ha tenido una subida espectacular, es una minera, pues, inmensa, y bueno, pues hay posibilidades de que pueda seguir subiendo. Yo solo le digo una cosa, esto está en euros, ha estado muy por encima donde está. Claro, ya entrar ahora, pues posiblemente había que esperar una cierta corrección, pero está en 18,57 y la hemos visto en su zona de máximos históricos en 27. Si se revaloriza en concreto, como yo pienso que va a hacer el real, subirá. Y bien, y ya como última empresa, Volcán Minera, empresa peruana que también está alcista y que mantendríamos posiciones compradas. Hasta aquí ha llegado mi parte de repaso de las acciones del Latibes y bueno, hemos logrado llegar a casi, todavía no estamos en una hora y yo ya entraría en las preguntas. La verdad es que he visto varias preguntas. En concreto, nos preguntaban por Colombia y había una pregunta para Alejandro. Dice, Alejandro, ¿cómo valora la situación de las compañías en Colombia y cómo impactará su crisis social en las compañías? El mute, estás mutado. Es una pregunta, perdonad, es una pregunta muy razonable para lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Porque estamos viendo pues esa tensión social tan importante en Colombia, pero yo lo que diría a los inversores es, oye, las bolsas siempre se adelantan, las bolsas están ya en eso, o sea, las compañías colombianas están muy atractivas, obviamente tienen un suelo, todo esto pasará, es decir, la situación tenderá a mejorar en Colombia muy próximamente y yo lo veo más bien como una oportunidad y de hecho no pienso en absoluto desprenderme de ninguna de mis acciones que tengo en el fondo de compañías muy importantes colombianas, muchas conocidas, una estuvo en Latibes, que es el Grupo Sura, o Nutresa, o Bancolombia, o Ecopetrol, son compañías buenísimas de mercado colombiano. Creo que casi todo está en los precios ya y, por lo tanto, Colombia yo creo que es una oportunidad. Yo creo que es la manera en la que hay que mirarlo, ¿no? En estos momentos. Yo coincido contigo. Vamos, creo que es una oportunidad y, bueno, estará viendo que estos problemas sociales, pero vamos, que a medio plazo todo esto se solucionará. Hay una pregunta para Jesús González Nieto que nos dicen que si está prevista alguna incorporación más al Latibes en el corto plazo, corto o medio plazo. Pues estamos en conexión con dos compañías brasileñas, sector energía, hasta ahí puedo leer, no más. Yo confío que sí, porque precisamente esta situación pandémica ha supuesto también una llamada para las empresas de la región para acercarse un poco más, ¿no?, a otras zonas de divisa, concretamente al euro. Así que ojalá tengamos algunos valores más. Vamos a ver. Pues nada, muchas gracias, Jesús. Hay una pregunta para Humberto. Dice, buenas tardes, ¿qué expectativas tienen sobre la inflación en Estados Unidos? Dice, y a nivel internacional, en un corto y medio plazo, ¿cómo puede afectar a los mercados? Dice, las empresas mexicanas como Cemex dependen mucho del plan de infraestructuras de Estados Unidos o puede tener un comportamiento positivo por temas nacionales. Pregunta sobre Cemex. Sí, muy bien. En el caso de la inflación en Estados Unidos, ya lo habíamos comentado en Rankia desde hace unos meses, este fuerte estímulo iba a impulsar a la inflación al alza. Hoy vimos el resultado, 4.2%, creemos que podría seguir aumentando, va a depender también mucho de la actuación del Banco Central estadounidense. Y en el caso de Cemex, sí, esta recuperación que ha tenido la empresa se da porque principalmente factores externos. Sabemos que en el caso de esta cementera, gran parte de sus ingresos, aproximadamente más del 50% vienen del extranjero, y este plan de infraestructura de Joe Biden causó una gran expectativa. En el caso de la emisora, vimos un repunte muy interesante en el precio de sus acciones. Respecto a factores internos, ¿dónde podríamos ver un catalizador? Cuando comience una recuperación real del sector construcción en México, comience nuevamente a llegar capitales
capital extranjero y nacional, que comenzamos a ver un fuerte repunte de inversión en México, inversión productiva, y se desarrolle también un plan de infraestructura en México. Pero por el momento creemos o consideramos que el principal drive es este entorno internacional para el caso de la cementera. Muchas gracias, Humberto. Nos pregunta Alejandro, y que también puede ser para Jesús. Dice, cuando crea posiciones para el fondo, ¿encuentra dificultades al acceso a estos mercados latinoamericanos? Accede, entre otros, a través del Latibex. Hablan sobre la liquidez y las posibilidades que comentaba Jesús. Los especialistas, pues bueno, en principio, pues hay ciertas facilidades para poder acceder a estos mercados. Me parece primero... Sí, absolutamente ninguna dificultad. Ya lo comentaba Jesús al principio del webinar. Tenemos, primero, los mercados latinoamericanos son muy líquidos cuando operas en local. Segundo, el Latibex es un mercado de especialistas donde hay obligatoriedad de proporcionar contrapartida. Por lo tanto, realmente no hay que tenerle miedo a la liquidez de estos mercados. Son francamente líquidos y tenemos unas inversiones muy potentes en Latinoamérica con gran liquidez. Si me permites, para el nivel de contrapartida que exige normalmente el inversor retail, incluso el inversor profesional con un fondo relativamente mediano, no hay problema. Es cierto que hay algún valor que no tiene especialista, es verdad. En concreto hay dos valores mexicanos que están en situación casi de concurso de acreedores donde no hay especialista y algo similar sucede con uno de los valores argentinos. Bueno, es excepcional. El resto de los valores yo creo que además en nuestra página web está perfectamente definido quién es el especialista, cuáles son las horquillas, cuáles son sus obligaciones. Insisto, están supervisados y si alguien tiene el más mínimo problema, por favor que se ponga en contacto con nosotros, pero insisto, esto funciona bien. Pues muchas gracias, Jesús. Nos preguntan que si el vídeo quedará grabado en el canal en Rankia, y veo que contestáis que sí, que todos los inscritos van a recibir el enlace y que quedará grabado, con lo cual lo van a poder ver más tranquilamente. Bueno, pues si tienen alguna duda o quieren saber en concreto, bueno, quieren repasar lo que hemos dicho, bueno, pues a cierta velocidad. Hay aquí una pregunta, yo creo, un poco específica. Dice, ¿cómo valoran los retiros de AFP y cómo pueden crear un efecto cadena en el resto de la región? Esto entiendo que es para ti, Humberto, ¿no? ¿Dónde AFP? En Chile. Sí, bueno, dice, ¿cómo valoran los retiros de...? Sí. Son los fondos pensionarios que tienen distintos nombres en distintos países y bueno, ¿qué efecto puede tener si por ocasión de la pandemia, etcétera, hay reembolsos, ¿no?, de los fondos de pensiones? Sí, es en concreto en Chile. Claro, Fuco Z correcto. contesta rápidamente. No, veo que aquí son ágiles. Pero no sé si hay... O Alejandro, en su caso. Yo tengo mi opinión. Yo creo que no necesariamente tiene por qué haber un contagio hacia otras regiones, ¿no? Aquí lo importante es que estamos cerca del final de la pandemia y esperamos que no haya que hacer nuevas retiradas extraordinarias de estos fondos que tienen un propósito muy especial, que es el de servir un poco de retiro, ¿no?, a los trabajadores. Sabemos que es verdad que no solo en Sudamérica, o sea, en todo el mundo, ¿no?, en la propia España, tenemos un debate muy amplio sobre cómo configurar nuestras pensiones, ¿no? Qué es lo que hay que aportar, en fin, bueno, la sostenibilidad de las pensiones es importante en Brasil, es importante en Chile, es importante en todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo importante es que pensamos que estamos cerca del final de la pandemia y probablemente ya no haga falta, ¿no? O sea, que se puedan arbitrar otros instrumentos que puedan ayudar a paliar esta emergencia social, ¿no?, que tenemos en estos momentos, que entendemos que son extraordinarios. Bien, bueno, nos hacen aquí una pregunta, dice Humberto, ¿desde cuándo una refinería no es buena para un país? No sé exactamente qué quieren decir con esta pregunta.
Hace rato el comentario que hice respecto a un tema, y ahí hago hincapié de que yo no tengo postura política, simplemente doy mi visión del mercado con los indicadores que se han presentado. Este estudio incluso, y te lo digo por tema de análisis, es un estudio de Monte Carlo, donde la refinería de Dos Bocas en Tabasco tiene un 2% de éxito del proyecto. Y bueno, estamos en un mundo, en una transición de energías limpias a nivel internacional en las economías. Entonces, lo que están viendo los mercados no es que en México no se está dando esa evolución a nuevas energías renovables, energías limpias. Es por eso que creemos, desde mi punto de vista, ya te lo digo como economista, el tema de la refinería no era desde hace unos años atrás donde podría haber sido rentable. Desde este punto, y hemos visto por el comportamiento también del petróleo y el precio de los combustibles, que ya no podría ser rentable para el tema del país, aunado a la situación financiera que vive Pemex en México. Entonces, desde el punto de vista, digo, no hay posturas políticas, simplemente estamos dando nuestra visión desde mercado. Perfecto. Oye, pues Humberto, hay otra pregunta para ti que dice que ¿por qué hay 2 bolsas de valores en México? Bueno, justo hace un par de años que salió Viva, ya era necesario esta democratización del mercado de valores en el país. Solamente contábamos con una bolsa, la Bolsa Mexicana de Valores, desde hace más de 125 años, y la introducción de Bolsa Institucional de Valores fue con este fin de democratizar el mercado de valores, de seguir aperturando al mercado de valores hacia el público inversionista, y creo que desde nuestro punto de vista creemos que esto es benéfico para el mercado en el país. Entonces, es por eso que celebramos y creemos que es bueno que haya otra bolsa. Solamente teníamos una, y el hecho de que haya una bolsa más podría contribuir tanto a el crecimiento económico del país, porque sabemos que una bolsa de valores es un mecanismo de financiamiento en una economía, y si tenemos 2, el impulso podría ser mayor. Entonces, es por eso que inició este proyecto de Viva, que ya lleva prácticamente 2 años, casi 3 años en el mercado. Entonces, es por eso. Ajá, y nos preguntan, esta es para Jesús, dice, Jesús, ¿pretenden incorporar acciones cotizadas en Viva a Latibes? Gracias. Bueno, nosotros tenemos abierto la posibilidad de incorporar acciones que coticen en cualquier mercado regulado, cualquier mercado oficial, digamos, ¿no?, de América Latina, ¿no? Siempre que el mercado esté, digamos, oficialmente reconocido, no tenemos ningún problema. Pues nada, yo creo que aconsejan los expertos que en concreto los webinarios no sean muy largos para que luego los pueda ver más gente, con lo cual yo creo que vamos a dar por finalizada el webinario. Simplemente quería hacer 2 comentarios muy breves. Ayer, curiosamente, estuve con una gestora examinando un fondo de emergentes que estaba en parte en Latinoamérica, con criterios ASG, con lo cual, oye, me gustó, veo que se va creciendo en este campo, y luego deciros, que esto lo puede decir Luis también, que el día 27 vamos a volver a hablar del Latibes, vamos a repasar el mercado latinoamericano en la jornada que tenéis, con lo cual la evolución que haya de aquí al 27, pues la actualizaremos, y yo tendré el honor de poder estar otra vez con vosotros y contaros mis pensamientos para esas fechas, porque así me han emplazado. Entonces, no sé si cierro o Luis, intervienes tú. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Gracias a todos los participantes. Mucha suerte, Alejandro, en la gestión y en la llevar el fondo. Y Jesús, que sé que tienes el foro MedCap pronto también, así que mucha suerte en la organización. Humberto, un abrazo y gracias por estar en esta jornada. Gracias. Fenómeno. Nos vemos el 27. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes.